empecé tratando de plantear una serie de ideas que iba a formular de manera suelta, pero luego se tarda uno más cuando trae nada más un guión. Así que hasta para poder decir exactamente lo que quiero decir, formulé un texto breve y es el que quisiera plantear. Lo titulo Charlie Hebdo, reflexiones de fondo sobre una coyuntura acuciante. Me gustaría plantear 4 argumentos tomados de distintos pensadores o discusiones a efecto de tratar de construir un poco de sentido acerca del intrincado triángulo que se construye entre el tema que nos convoca, por el cual nos invitaron, entre libertad de expresión, terrorismo y multiculturalismo. Sumo ideas de otros autores, porque como dice precisamente Roberto Breña, que ahora mencionaste en tu presentación en un artículo recientemente publicado en Nexos, en las últimas semanas se han planteado prácticamente todas las posiciones y todos los ángulos que cabe articular sobre el tema. Lo que hacemos es conjuntar, tratar de obtener sentido, pero difícilmente estamos formulando algo que no se haya discutido no solo en esta semana, sino en las últimas décadas. Parto primero del problema relativo a la libertad de expresión en relación con la supuesta necesidad de proteger a los credos religiosos de las ofensas que puede contener el ejercicio de la libertad de expresión. Conste que hablo de que el problema es la protección de los credos o doctrinas religiosas y no la protección a las personas en su particular derecho o libertad de conciencia, porque ese es un tema que está relativamente procesado y garantizado en las democracias constitucionales. Señalo 2 posiciones, la de Salman Rushdie, en un texto famoso en su ámbito, In Good Faith, en buena fe, y la de Bhikkhu Parekh. Como son muy jóvenes, cabría recordar que toda esta historia empezó con Salman Rushdie. Empezó con la publicación de su novela Los versos satánicos, una novela paródica, una novela burlesca, cuya trama tiene que ver con la puesta en crisis, la crítica literaria, irónica, muy cáustica, de principios fundamentales de la religión musulmana. Rushdie fue condenado por el entonces líder religioso y político de Irán, el ayatollah Ruhollah Khomeini, condenado a muerte mediante una fatua que establecía que todo buen musulmán estaba obligado a asesinar a Rushdie allí donde lo encontrara por la herejía cometida. Se han vertido ríos de tinta, se han publicado toneladas de texto y desde luego millones de megas contendrán esta discusión, pero de ahí viene esa discusión. Bhikkhu Parekh, un filósofo político muy reconocido, representa la voz más civilizada de los musulmanes, más civilizada no solo en el sentido ilustrado de la formación teórica, sino también un intento sincero de comprender los dilemas de la libertad de expresión y el multiculturalismo, sobre todo en el contexto de la asimilación o de la integración, muy entre comillas, de los musulmanes en Inglaterra. Parekh dirigió una comisión estatal, una comisión pública para plantear una salida al tema de la discriminación por razones religiosas y étnicas en Inglaterra, pero sobre todo ha tenido un gran aporte al plantear algunas categorías para situar este debate. Como corolario, habría que recordar, ¿no?, aparece la muy desafortunada, aunque reveladora declaración del Papa Francisco, acerca de que si alguien insulta a tu madre, merece un puñetazo. En este contexto es una declaración riesgosa. Por cierto, según este argumento, y dada la posterior aclaración del Vaticano acerca de que el Papa condenaba la violencia asesina de los terroristas, entonces parece aceptable que si estos hubieran únicamente golpeado a los caricaturistas de Charlie Hebdo, ¿no?, su conducta entonces hubiera sido cristianamente aceptable. En fin, regresando a lo serio, Rushdie, autor de los versos satánicos, como decíamos, sostiene en su texto que si la libertad de expresión, en este texto de In Good Faith, donde reflexiona sobre versos satánicos, si la libertad de expresión no sirve para ofender,
no sirve para burlarse incluso de lo más sagrado, entonces no es libertad de expresión. Esta es también, cabe decirlo, la posición editorial de Charlie Hebdo y de buena parte de quienes les han defendido, incluso sin compartir su sentido del humor o sus ideas políticas o religiosas. En efecto, si la libertad de expresión se domestica o solo sirve para construir juicios edificantes y obras de arte agradables para todos, difícilmente se le puede identificar como una forma fuerte de libertad. Esta posición abriga un punto de vista clásico o ya clásico que vale la pena resaltar. La libertad de expresión es un recurso de protección del individuo o de las minorías de cara a los poderes de distinto tipo que pueden sojuzgarle u oprimirle. En la conceptualización de Owen Fisk, este gran pensador del liberalismo norteamericano, se trataría de la llamada figura del street corner speaker, ¿no? Plasmada, por cierto, como una tradición histórica y práctica en la famosa Speaker's Corner de Hyde Park en Londres. En Hyde Park, en la famosa Speaker's Corner, desde el siglo XVIII, los ciudadanos pueden llegar, ponen una caja, normalmente era de papas, una caja donde se suben, se separan por ello del suelo inglés y entonces pueden decir libremente todo lo que piensan. Pueden criticar al rey, pueden criticar a las autoridades, quedan, digamos, sustraídos al peso de los poderes. Eso es lo que le ha dado nombre a esta tradición y que Owen Fisk ha precisamente conceptualizado como el hablante de la esquina, de la calle de la esquina, ¿no? Conforme a este modelo, que es el que ha imperado, por ejemplo, en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos durante las últimas 4 décadas, la famosa apelación a la primera enmienda de la Constitución norteamericana, el discurso debe ser libre y debe evitarse cualquier censura del Estado al margen de los contenidos ofensivos que pudiera contener. Una posición contraria, como decíamos, es la de Vicu Parekh. Parekh formula el concepto de libelo comunal o difamación comunal. Propone, o exige más bien, ampliar la tradicional protección liberal de los individuos frente a la difamación, la idea de difamación de honor, que es uno de los delitos clásicos de la tradición jurídica liberal. El individuo debe ser protegido no solo en los bienes tangibles que posee, en su corporalidad, sino también en bienes intangibles como su nombre o su honor. Propone Vicu Parekh ampliarla hasta llevarla a la prohibición del libelo o difamación de la cultura, es decir, propone convertir en falta o delito el ataque a las creencias sagradas o identidad o elementos identitarios distintivos de un colectivo. En este caso está pensando en los musulmanes. Esta posición se funda en la crítica de la visión, según él, etnocéntrica de los derechos humanos y de la libertad de expresión en particular, y sobre todo en la crítica de la matriz individualista de los derechos humanos, lo que hace entrar en esta discusión el argumento multicultural de la dependencia de los principios de la justicia, no de principios universales, no de esquemas universales, sino de la historia y tradiciones comunitarias específicas. No abundo más, pero por ejemplo, Parekh sostiene que la igualdad entre hombres y mujeres proclamada como derecho universal en la Declaración de 1948, la igualdad entre hombres y mujeres no puede literalmente aplicarse en los países musulmanes, porque las raíces culturales conciben el honor de las mujeres en una posición que implica subordinación sociológica a los varones. Y entonces hay un reconocimiento del honor, pero no en los términos de igualdad que el discurso de los derechos humanos establece. Desde luego, Parekh, desde que entró en estas discusiones, ha levantado una poderosa crítica del terrorismo, pero ofrece a cambio una comprensión profunda de la ofensa de los musulmanes ante lo que consideran una agresión a sus valores más sagrados. Por ejemplo, exigía la ampliación de la ley inglesa contra la blasfemia para que se pudiera castigar a quienes insultaban a la religión musulmana. La blasfemia en la legislación inglesa estaba
en una ley que está congelada y no se aplica prácticamente nunca, pero es un delito blasfemar contra la religión anglicana. Y entonces decía Párez que lo que habría que hacer era ampliar la protección y también la blasfemia contra la religión musulmana debería castigarse. A lo que, por cierto, Salman Rushdie dijo que si no era más sensato eliminar la ley contra la blasfemia en lugar de andar declarando como blasfemos prácticamente a todos los incrédulos. En ese sentido, lo que tenemos con la posición de un filósofo tan completo como Vicu Parekh es precisamente la crítica del universalismo, que está a la base del derecho humano a una libre e irrestricta expresión. Tratemos de buscar unos matices entre estas posiciones. Permítanme afinar el argumento con la ayuda de un texto de publicación reciente de un ensayista canadiense, David Brooks, que publicó el 8 de enero en el The New York Times, un texto que luego reprodujo el periódico español El País, un texto que en español se traduce como "Yo no soy Charlie Hebdo", yo no soy, ¿no? Frente a la marea que conocemos de que yo sí soy. David Brooks argumenta que aunque existe un amplio clamor de defensa de los valores de la libre expresión y un genuino rechazo a la violencia criminal de los terroristas, parece que eso lo compartimos todos, la prohibición del tipo de humor o discursos que producía Charlie Hebdo es de lo más frecuente en los campus norteamericanos. Dice Brooks, seamos francos, si hubiesen, los de Charlie Hebdo, intentado publicar su periódico satírico en cualquier campus universitario estadounidense durante las 2 últimas décadas, no habrían durado ni 30 segundos. Los grupos de estudiantes y docentes los habrían acusado de incitación al odio. La administración les habría retirado toda financiación y habría ordenado su cierre. Recuerda Brooks que, y vuelvo a citarlo, puede que los estadounidenses alaben a Charlie Hebdo por ser lo bastante valiente como para publicar viñetas que ridiculizaban al profeta Mahoma, pero cuando Ayaan Hirsi Ali es invitada al campus, suele haber peticiones de que se prohíban sus intervenciones. Recordemos nosotros que Ayaan Hirsi Ali es una mujer musulmana, amenazada de muerte por los integristas musulmanes y que escribió el guión del cortometraje Sumisión, dirigido por Theo Van Gogh, donde se relata la misoginia de la religión musulmana. Van Gogh sería, por cierto, asesinado por un integrista musulmán. Recordemos que en Francia, Charlie Hebdo había ya enfrentado al menos 2 procesos judiciales por acusaciones de incitación al odio racial. Así que esto de que todos somos Charlie Hebdo es discutible. Tampoco cabe entre nosotros escandalizarnos por estas conductas, a riesgo de hipocresía. El gusto por las verdades únicas y el ataque a la libre expresión no son monopolio de los terroristas. En 2012, en el proceso electoral del Distrito Federal, la candidata del PAN a la jefatura de gobierno, Isabel Miranda de Gualas, fue expulsada de nuestras instalaciones, del edificio F para ser específico, por un grupo de activistas con profesores y alumnos nuestros entre ellos, que decidió que la señora no tenía derecho de contaminar nuestra progresista universidad con sus argumentos conservadores. Supongo que habrá quien se sienta orgulloso de ello y sin embargo sienta que no tiene ningún parecido con un fundamentalista musulmán. Brooks añade una propuesta que resulta interesante. Dado que la tragedia de Charlie Hebdo nos ha hecho conscientes de que esas voces extremas y disonantes son, sin embargo, necesarias para una democracia, debemos replantearnos los términos de la conversación social, eso que los filósofos pomposamente llaman la razón pública. En ella, el conjunto de las voces serias, dialogantes y comedidas, que son las deseables y cuyo modelo es para muchos de nosotros el recurso también deseable de intervención pública, sería como la mesa de los adultos,
que mantiene una corriente de civilización en la vida pública y nos permite comunicarnos como ahora. Pero en esta conversación también es necesaria la mesa de los niños, de esos adolescentes provocadores y hasta ofensivos que con sus burlas exhiben la ridiculez de los poderes públicos y privados y las miserias intelectuales y morales de los fundamentalistas de todo tipo, no solo religiosos, también políticos. Yo creo que cuesta mucho trabajo expresarse como Charlie Hebdo, porque sería como pretender que un cincuentón como uno se siguiera comportando como un adolescente descarriado y que aún así pretendiera hacerle gracia a todo mundo. Pero a la vez, la lección de los caricaturistas es que su insolencia y ruptura de protocolos son necesarias para mostrar el ridículo de las posiciones extremas. Eso y no otra cosa es el valor de la tolerancia moderna. De allí que las continuas referencias a Voltaire en estos días no hayan sido gratuitas y que al discutir estos temas revivimos algunos de los grandes temas de la Ilustración. En sus principales instituciones y procesos, una sociedad democrática no puede argumentar como Charlie Hebdo, sería un desastre, pero debe proteger a los que llevan la expresión al extremo, porque el riesgo de no hacerlo es caer bajo el peso de los poderes públicos, privados o religiosos que se sienten lastimados por las dudas sobre su grandeza, verdad o certidumbres. Cierro con una última referencia. Permítanme recordarles una provocadora convocatoria del entonces primer ministro iraní Mahmoud Ahmadinejad, este primer ministro, que convocó a organizar un concurso de caricaturas o viñetas jocosas sobre el Holocausto. Esto en respuesta a la famosa publicación de las viñetas de Mahoma, que habían sido originalmente publicadas a finales de septiembre de 2005 en el periódico danés Jyllands-Posten, y que fueron el origen del odio integrista contra los caricaturistas europeos, y en Francia contra Charlie Hebdo, porque Charlie Hebdo reprodujo esas caricaturas y además le aumentó unas de su propia cosecha, ¿no? Este es el planteamiento. En este contexto, el polémico filósofo y periodista Bernard-Henri Lévy respondió a la convocatoria de Ahmadinejad planteando una cuestión de fondo que dejo para concluir. Las leyes europeas prohíben argumentos como la negación del Holocausto, la incitación del odio racial o la burla o escarnio de las víctimas, porque existe una base real e histórica para ello. El Holocausto sucedió y el racismo, la xenofobia y la discriminación son hechos verificables. En contraste, las figuras divinas y sus emisarios en la tierra son creencias metafísicas y hasta mitológicas, por lo que difícilmente se les debiera proteger como si fueran principios humanos equivalentes a los anteriores. Como se puede ver, una discusión para que la Ilustración también tenía una respuesta clara. Muchas gracias.